Investigación documental del tema bobinas por Hernández Chip Leonardo y Peralta Todd Wilman. El cálculo de la inductancia en un circuito en serie. Cuando se conectan inductores en serie, la inductancia total, es decir, LT, es la suma de las inductancias individuales. Lo tenemos en la siguiente manera y es expresado como LT es igual a L1 más L2 más L3 más Ln. Ahora, en un ejemplo, debemos determinar la inductancia total en cada una de las conexiones en serie de la siguiente figura. En el primer ejercicio tenemos A, que tiene en sus inductancias valores de 1 Henry, 2 Henrys, 1.5 Henry y 5 Henry. Entonces, si nosotros aplicamos la fórmula anterior, tenemos que nuestra inductancia total es igual a 1 Henry más 2 Henry más 1.5 más 5 Henrys, que nos da un total de 9.5. Ahora en la figura B tenemos unas inductancias que son de 5 milihenrys, 2 milihenrys, 10 milihenrys y 1000 microhenrys. Al hacer la suma, tenemos un total de 18 microhenrys. Esto es para una inductancia en serie. Ahora, el cálculo de una inductancia en paralelo se hace de la siguiente manera. Cuando se conectan inductores en paralelo, la inductancia total es menor que la inductancia más pequeña. La fórmula general se establece que el recíproco de la inductancia total es igual a la suma de los recíprocos de las inductancias individuales. Es decir, 1 sobre la inductancia total es igual a 1 sobre L1 más 1 sobre L2 más 1 sobre L3 más 1 sobre Ln. Si lo expresamos de la siguiente manera, tenemos que la inductancia total es igual a 1 sobre L1 más 1 sobre L2 más 1 sobre L3 más 1 sobre Ln. Si aplicamos esto en un ejercicio, tendríamos que nuestra inductancia total en un paralelo sería de 1 sobre, en este caso tenemos los valores de 10 milihenrys, 5 milihenrys y 2 milihenrys. Al sustituirlo en la fórmula, tenemos que 1 sobre 1 entre 10 milihenrys más 1 sobre 5 milihenrys más 1 sobre 2 milihenrys es igual a 1.25 milihenrys. En este caso, la inductancia más pequeña, que es L3, en este caso la inductancia total es más pequeña que la inductancia L3. Ok, en nuestro circuito RL es necesario que transcurra cierto tiempo para que la corriente cambie de un valor a otro. En este caso tenemos hasta 5 tau, que son nuestros tiempos. RL determina la rapidez en la que cambia la corriente. Entonces tenemos que por definición tau es igual a L, que es nuestra inductancia, sobre la R, que es nuestra resistencia. Un ejemplo sería calcular la resistencia de un circuito RL en serie de 1 kilo ohm de resistencia y su inductancia de 1 milihenry. Entonces nuestro tau va a ser representado de la siguiente manera: 1 milihenry, que sería nuestra inductancia, sobre 1.0 kilo ohms, que sería nuestra resistencia. Nos da un total de 1 por 10 a la menos 6 segundos, que es igual a 1 microsegundo. Corriente en un inductor. La corriente creciente se incrementará hasta un 63%. Cuando la corriente alcanza su valor final de 5 tau, deja de cambiar. En ese momento el inductor actúa como un cortocircuito con una corriente constante. Entonces tenemos la siguiente fórmula. La corriente final es igual al voltaje inicial sobre la resistencia. Un ejemplo sería 10 volts
entre 1.0 kiloohms, que es igual a 10 miliamperios. En este ejercicio nos pide encontrar la corriente y el tiempo en cada intervalo de constante de tiempo, la medida en el instante en que se cierra el interruptor. Si aplicamos nuestra fórmula para saber nuestro primer tau, tenemos que la inductancia es de 10 milihenries sobre nuestra resistencia, que es de 1.2 kiloohms, nos da un total de 8.33 microsegundos. La corriente en cada constante de tiempo es un porcentaje de la corriente final. La corriente final, entonces, si sustituimos nuestra fórmula de corriente final, que es igual a voltaje inicial sobre la resistencia, nos queda que nuestros 12 volts iniciales sobre 1.2 kiloohms, que sería nuestra resistencia, es igual a 10 miliamperios. Entonces, al aplicarlo en las siguientes medidas de instante de cierre de nuestro interruptor, tenemos que nuestro primer tau, que es 0.63%, lo multiplicamos por nuestros 10 miliamperios, nos queda 6.3 miliamperios con una constante tau de 8.33 microsegundos. Entonces, si multiplicamos todas nuestras constantes de tau por nuestros 10 miliamperios, que es nuestra corriente final, tenemos los siguientes valores: 8.6 miliamperios para nuestro segundo tau, 9.5 miliamperios para nuestro tercer tau, 9.8 miliamperios para nuestro cuarto tau y 9.9 miliamperios para nuestro quinto tau. Entonces, para sacar nuestros intervalos de tiempo, solamente multiplicamos 8.33 por 2 y nos debe dar 16.7 microsegundos. Luego lo multiplicamos por 3 y nos debe dar 25.0 microsegundos, y así sucesivamente hasta llegar a nuestro quinto tau con una cantidad de 41.7 microsegundos. Ahora en nuestra corriente menguante, la corriente disminuye de modo excepcional. Cuando la corriente alcanza su valor final de aproximadamente 0 amperios, deja de cambiar. En este caso tenemos una curva exponencial que se va representando de la siguiente manera. En nuestro primer tau tenemos 37%, en nuestro segundo tau 14%, en nuestro tercer tau 5%, en nuestro cuarto 2% y nuestro 5 tau 1%, considerado como 0. Si aplicamos lo anterior en este ejercicio, nos pide que calculemos la corriente en 0.1 milisegundos y 0.6 milisegundos. Sacamos nuestro tau, que es de 1.0 henries sobre 10 kiloohms, que es igual a 0.1 milisegundos. Si el periodo del generador de ondas cuadradas es lo suficientemente largo como para que la corriente alcance su valor máximo en 5 tau, la corriente se incrementará exponencialmente y durante cada intervalo de constante de tiempo tendrá un valor igual al porcentaje de la corriente final, dado en la tabla 13.1. Entonces nuestra corriente final va a ser nuestro voltaje inicial sobre nuestra resistencia y nos va a dar un total de 0.25 miliamperes. Entonces nuestra corriente de 0.1 milisegundos es, y multiplicamos nuestro 0.63% por nuestro 0.25 miliamperes, que es nuestra corriente final, nos da 0.158 miliamperes. Entonces para 0.6 miliamperes tenemos que 0.25 miliamperes menos la multiplicación de 0.63% por 0.25 miliamperes es igual a 0.092 miliamperes. Esto es cuando la corriente disminuye desde su valor máximo hacia su valor final de 0 miliamperes en un 63%. Las fórmulas exponenciales. Estas fórmulas nos ayudan a identificar un voltaje en determinado intervalo de tiempo, al igual que una intensidad de corriente en un determinado intervalo de tiempo.
Entonces, las representamos de la siguiente manera. Nuestro voltaje en cierto tiempo va a ser igual al voltaje final más el voltaje inicial menos el voltaje final por E a la menos RT sobre L. Este igual puede ser representado como T sobre tau. Entonces, la intensidad es igual a la intensidad final más la intensidad inicial menos la intensidad final por E menos tiempo sobre tau. En nuestra corriente creciente, la fórmula para el caso especial se representa de la siguiente manera, que es la intensidad es igual a la intensidad final por 1 menos E menos tiempo sobre tau. Es posible determinar el voltaje sustituyendo I por B, intensidad final por voltaje final en la ecuación anterior. Ahora un ejemplo es el siguiente. Nos pide determinar la corriente que circula en un inductor en 30 microsegundos después de que se cierra el interruptor. Entonces, primero calculamos nuestro tau, que es igual a nuestra inductancia de 100 milihenries sobre nuestra resistencia de 2.2 kiloohms, que es igual a 45.5 microsegundos. La corriente final va a estar calculada por la IF, que es igual a 12 volts sobre 2.2 kiloohms, que es igual a 5.45 miliamperes. Entonces, para calcular nuestra corriente que circula en esos 30 segundos, sustituimos la siguiente fórmula, que es IL es igual a IF por 1 menos E menos RT sobre L. Entonces tenemos que nuestra IF va a ser 5.45 miliamperes por 1 menos E a las menos 0.066, que es calculado a partir de 30 microsegundos sobre el 63%. Nos va a dar un total de 2.63 miliamperes. Hasta aquí hemos terminado el tema de bobinas. Nuestras referencias son las siguientes. Principios de circuitos eléctricos, octava edición de Floyd Thomas, y Física Universitaria de Sears, Francis W. y Semansky.